Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Nuevamente estamos con ustedes en esta preciosa mañana, compartiendo los consejos inspirados de la palabra bendita del Señor. Hoy nos corresponde, en esta fecha 14 de mayo, nos corresponde desarrollar otra meditación con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que habla de que a veces Dios puede conceder deseos al ser humano aunque no estén santificados. Así que eso vamos a meditar ahora y para ello vamos a iniciar con oración una vez más. Oremos por favor. Bendito seas, Señor Dios del universo. Te damos gracias porque nos permites una vez más llegar a la intimidad de los hogares de nuestros queridos hermanos. Queremos recibir de ti tu dirección. Queremos aprender cada día más de ti y queremos también fomentar en nuestro ser el servicio completo y de voluntad hacia tu santo nombre. Oramos, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados y oramos también para que se manifieste tu presencia en nuestras vidas. Queremos, Señor, que también podamos ser canales de bendición para otras personas y que alcancemos el perdón de nuestros pecados. Oramos por nuestros hermanos y amigos que se conectan y que esta meditación sirva para que nosotros también podamos enmendar errores y buscar la perfección cristiana. Gracias, Señor, por esta bendición. Te lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, hoy nos corresponde el tema: a veces se conceden ciertos deseos no santificados. Esa va a ser la meditación de hoy y queremos compartir con ustedes el texto de esta mañana. En el libro de 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, Dios le mandó a Samuel una misión contraria a la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante es esto, porque nos hace pensar en el título de esta meditación. Dios a veces concede peticiones aunque no sean agradables a Dios, pero vamos a ver lo que dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mis amados hermanos y amigos, quizá nosotros podamos pensar por qué Dios hace o complace en algunas oportunidades algunos deseos que no están santificados para el pueblo. Es decir, ¿por qué Dios concede peticiones que no van a ser de beneficio para el pueblo? En este caso, Samuel era el líder, Samuel era el dirigente del pueblo israelita, pero la asociación que habían tenido los israelitas con el pueblo pagano o con las naciones vecinas había llegado a tal grado de que habían aprendido todo lo que ellos acostumbraban en su vida diaria. Y de tal manera que llegó el momento en que ellos querían imitar todas las costumbres de sus vecinos, que incluso llegaron a pedir un rey delante del Señor. Le decían a Samuel: danos un rey, nosotros queremos que nos gobierne un rey, así como gobiernan los reyes a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos o tribus vecinas. Decían ellos: queremos un personaje visible, un líder que vaya delante de nosotros, empuñando la espada, defendiéndonos, peleando nuestras guerras, como lo hacen los vecinos. Así que, queridos hermanos, esa fue la petición lamentable del pueblo. Por supuesto que Samuel, según dice la historia, se enojó, se indignó de que el pueblo pidiera semejante cosa. Y él les reprendió. Y ahí viene el consejo de Dios cuando le dice a Samuel: oye al pueblo, oye al pueblo.
Hay que darle lo que a lo que quieren, porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí. Eso, mis hermanos, es una declaración bastante profunda en el sentido de que Dios está sintiendo desplazado y aún así concede la petición del pueblo. No hay duda, mis hermanos, que el Señor tenía en su corazón que debía ocupar esta debilidad del pueblo para poder dar instrucciones precisas a través del ejemplo, a través de la experiencia difícil que el pueblo tenía que pasar. Así que, mis hermanos, eso es lo que sucede cuando el pueblo está empeñado, cuando un personaje está empeñado en querer hacer lo que ellos quieren, mis hermanos. Dios al final concede las peticiones aunque no estén de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cuál va a ser el resultado? El resultado será literalmente un fracaso, una situación complicada. El espíritu de profecía nos dice de la siguiente manera: tenemos una cabeza viviente, la cual es Cristo, y cada persona que desarrolle una tarea en la que estén involucradas responsabilidades sagradas, debiera preguntarse a cada paso: ¿es este el camino del Señor? Todos debieran mirar constantemente y continuamente a Jesús, buscando su orientación y manteniendo los principios a cualquier precio. No es lo que los seres limitados pueden hacer, sino lo que Dios puede hacer por medio de seres finitos, que sean moldeados, humildes, abnegados y santificados. No podemos depositar ni la más mínima confianza en la habilidad humana, a menos que el poder divino coopere con lo humano. Vean ustedes, hermanos, qué interesante resulta pensar en estas declaraciones que el Señor hace para la instrucción de su pueblo, para que cada uno de nosotros podamos tener una mejor claridad en los caminos que emprendamos. Resulta, mis hermanos, que dice acá que nosotros tenemos una cabeza viviente, y esa cabeza que debe dirigirnos, que debe llevarnos hacia la victoria final o a desarrollar todas las cosas que nosotros querramos emprender en esta vida, tiene que ser bajo la tutela o bajo la dirección del Señor Jesús. Si nosotros, dice, logramos tener alguna responsabilidad, si nosotros se nos ha confiado responsabilidades sagradas, deberíamos preguntar a cada paso: ¿es este el camino del Señor? ¿Estoy haciendo bien las cosas? Todos deberíamos, hermanos, poder pensar en esto. ¿Cómo estamos desarrollando nuestras labores? ¿Cómo estamos desarrollando nuestras tareas? La misión que el Señor Jesús nos ha entregado, la forma en que Dios quiere que nosotros podamos convertirnos en canales de bendición, solamente siendo guiados por la mano poderosa del Señor Jesús. Aquí nos dice el escrito inspirado que ninguno de los seres humanos que no sean humildes, abnegados, santificados, no se les puede confiar nada a la habilidad humana. Si no tienen estas cualidades, y que si no es que el poder divino coopere con lo humano, todo lo que nosotros podamos hacer, por muy perfecto que parezca, puede ser la ruina para alguno de nosotros. Y si no confiamos en Dios, pues literalmente el fracaso inundará nuestro ser. Saben, hermanos, el escrito inspirado sigue diciendo: hay mucha autosuficiencia y confianza propia, demasiado orgullo en el corazón y estima propia, sin que se le conceda a Dios la gloria. Dios ha dado mente y talento a los mortales solo como depósito a prueba, con el propósito de determinar si andarán en sus sendas y si harán su voluntad sin depositar su confianza en ellos mismos.
Escuchen esto, ¿cuál es el problema mayor que nosotros tenemos? Quizá podemos nosotros estar en ese camino, como lo hizo el pueblo israelita. Creyó que ellos podían decidir por sí mismos y solicitaron un rey a Dios. A Samuel, que era el profeta de Dios, le decía, queremos un rey, y al final Dios se lo concedió. Quizá ellos pensaron, ganamos, decidimos nosotros nuestro propio futuro, pero en verdad Dios les permitió eso para que pudieran experimentar la diferencia entre servir a Dios y servir a un hombre. Por eso, en nuestro medio o en nuestra actualidad, también dice el escrito inspirado que hay mucha autosuficiencia y confianza propia. Es probable que nosotros no consultemos a Dios sobre lo que vamos a hacer. Quizás nosotros estemos desarrollando cosas que no están aprobadas por Dios, o que al final Dios dice, déjalo que lo hagan para que experimenten lo que en realidad están buscando. Así que, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos confiar en el Señor, depositar, preguntarles, este es el camino que debo seguir, para que nosotros podamos no estimar nuestra propia sabiduría, no estimar nuestros talentos, sino más bien decidir lo que estamos haciendo, porque así Dios lo ha decidido también, nos ha cooperado en estas misiones y quiere que desarrollemos de esa manera los proyectos que tengamos. Así que, hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos entender que dice el escrito inspirado. Puede ser que nosotros tengamos talentos buenos, pero dice el escrito que los talentos Dios se los ha dado a los mortales a prueba, como un propósito o con el propósito de determinar si nosotros andaremos en las sendas de Cristo o no andaremos en las sendas de Cristo. Nos ha depositado ese talento con el fin de que nosotros podamos confiar también en el Señor y darle la honra y darle la gloria a Él como principal en todas las cosas. Ahora vean lo que dice el escrito. El Señor permitió que Israel hiciera las cosas a su manera. Después de hablarles por medio de Samuel o indicarles de que ese no era el camino debido ni la forma apropiada de actuar. Por su parte, ellos, guiados por sus propias ideas y juicios, como lo habían imaginado, consideraban que era la única manera por la cual alcanzarían mayor gloria nacional. Y el Señor les concedió el deseo de sus corazones no consagrados. Qué tremendo, miren, hermanos, esto para nosotros debería ser un motivo triste, porque el pueblo, mis hermanos, el pueblo tuvo problemas. El pueblo de Dios ya no vivió conforme a la voluntad del Señor, sino que cada uno de ellos practicaron el deseo de su corazón y le rogaron y le lloraron a Dios que les diera esa oportunidad, y Dios se las concedió. Ahora pensemos nosotros cuántas cosas quizás las hemos logrado, pero no con la voluntad de Dios. Eso me hace pensar a mí. Quizás nosotros nos jactemos o sintamos alegría por ciertos éxitos que hemos tenido de manera superficial, pero quizá no ha sido la bendición total de Dios la que ha logrado eso. Debemos examinarnos, porque si nuestro deseo era, digamos, empeñarnos en algo propio, en algo voluntario, qué triste sería que el poco éxito que quizá hayamos alcanzado haya sido porque Dios dijo, bueno, lo voy a dejar que se vaya en su propio corazón, que imagine sus propias cosas. Qué tremendo sería, hermano. Especialmente cuando nosotros trabajamos para la causa de Dios, cuando nosotros empeñamos nuestro esfuerzo en algún proyecto que queremos demostrar que puede funcionar. De repente, hermanos, no lo hagamos sin consultar al Señor para que su aprobación esté sobre nuestra vida, para que nosotros podamos sentir o podamos apreciar el debido éxito que Dios desea que tengamos.
Dice aquí que Samuel permitió que Israel hiciera las cosas. El Señor permitió que Israel hiciera las cosas a su manera. No sin antes Él les indicó las condiciones o las situaciones que iban a tener que pasar, pero ellos se sentían felices de que habían ganado una victoria, habían tenido éxito en algo. Ahora, hermanos, esto nos debe hacer pensar. Todo lo que emprendamos debemos depositarlo en las manos poderosas de nuestro Dios. Todo lo que anhelemos debemos depositarlo en los brazos poderosos de Dios, que Él dirija lo que nosotros emprendamos o querramos hacer, ya sea espiritual y material también, porque es posible que nosotros nos empeñemos en cosas materiales y dediquemos solo una parte de nuestro tiempito solo para deberes religiosos. Pero no importa, mis hermanos, cualquier proyecto, ya sea empresario, secular, que nosotros tengamos en nuestra vida, o cualquier proyecto espiritual, deberíamos nosotros siempre ponerlo en las manos de Dios. Fíjense lo que dice acá, por el cual el pueblo también estaba pidiendo cosas fáciles. Dice así: el pueblo quería ahora una religión reformada para que mediante una prosperidad exterior y lisonjeran fueran muy estimados por las naciones vecinas. ¿Qué deseaba el pueblo, hermano? El pueblo tenía un propósito. Al querer modificar la voluntad de Dios, al querer modificar los planes de Dios, especialmente con relación a su gobierno. Dice que ellos querían hacer esa reforma para que una prosperidad exterior, una prosperidad material de la nación pudiera dejar en evidencia delante del mundo pagano o de los vecinos que Dios sí estaba con ellos, que Dios estaba guiándolos. Pero dice acá que lo hacían de una forma lisonjera, es decir, ellos querían jactarse de que tenían la habilidad para poder desarrollar una nación y ganar presencia ante sus enemigos. Pero dejaron de lado a Dios. Por eso es que Dios los dejó también para que sufrieran su extravío o los frutos de su extravío. Ahora bien, dice: y así como hubo un tiempo cuando anhelaron los puerros y las cebollas de Egipto y murmuraron porque no tenían todo aquello que gratificara sus apetitos, estuvieron dispuestos a regresar a la esclavitud antes que negarse a satisfacer las inclinaciones de sus paladares. Fíjense qué interesante. Ahora nuevamente insultaban a Dios al despreciar su sabio gobierno. Sentían el deseo de ir tras las riquezas y el esplendor como los otros pueblos circundantes. Qué tragedia para el pueblo, hermanos. No hay duda de que nosotros podemos decir: la riqueza es buena. La riqueza en sí, teniéndola y sabiéndola aprovechar para Cristo, es buena. Pero el problema es que este pueblo israelita se enfrascó y quería tener riquezas materiales para que las naciones vecinas los tuvieran en alta estima por la sabiduría que aparentemente ellos iban a poder desarrollar. Pero, hermanos, eso mismo que le pasó al pueblo está pasando con muchos de nosotros. Estamos empeñados, estamos inclinados en satisfacer nuestros deseos egoístas. Estamos inclinados en pensar que mi proyecto o mi empresa que estoy como emprendedor desarrollando tiene que absorber todo mi tiempo y todos los bienes que yo pueda poseer. Porque quizás nosotros estamos pensando no para el siglo venidero, no para la vida eterna, sino estamos pensando en cosas más que todo terrenales. Así que el consejo es valiosísimo para nosotros, el consejo es interesante, es al punto, porque en este tiempo, cuando Satanás está doblando sus esfuerzos para hacer una trampa para el pueblo de Dios, lo quiere desajustar de la misión importante que Dios le ha concedido al hombre.
tenemos una visión, mis queridos hermanos, una misión importante que es la de predicar el Evangelio, avanzar hasta donde podamos con nuestras fuerzas, y Dios va a ir levantando y levantando nuevos personajes. Si nosotros llegamos hasta el momento en que ya no podemos, pues Dios levantará otras almas para que sigan el camino, pero a nosotros se nos demandará justamente el tiempo que pudimos dedicarlo a Dios y no lo hicimos. Por eso, mis hermanos, vean este párrafo. La mente de Satanás había influido sobre los corazones del pueblo para que obrara según los dictados del enemigo de Dios. Estaban cautivados por el demonio y querían llevar delante sus propios objetivos. Aún ante las solemnes protestas del anciano profeta, a quien tenían toda razón de respetar y creer las palabras que había pronunciado por mandato divino. Fíjense que esto es terrible, porque Samuel le indicó lo que el pueblo iba a padecer. Quizás Samuel, cuando oyó las indicaciones de parte de Dios, diles que esto va a pasar. Por ejemplo, Dios le dijo a Samuel, dile que el rey va a tomar de sus hijos para que sean sus soldados, va a tomar de sus hijos para sirvientes, para criados en el palacio, les va a quitar impuestos, les va a quitar los animales, los mejores animales. Todo lo puso Samuel en la mesa, por así decir, para que el pueblo pudiera entender las condiciones que llevaban el pedir un rey. Sin embargo, hermanos, al pueblo no le importó. Y decidió con todo, no importa, pagaremos lo necesario, pero queremos un rey. Ellos se empeñaron en esa empresa, Dios les concedió rey y vean ustedes, desde ese momento comenzaron también fracasos. Si bien es cierto, tuvieron buenas victorias, pero la mayor parte de la historia del pueblo israelita es de un amor por ratos y un rechazo y una violación a los principios del Señor por otro lado. Así que, hermanos, lo que le pasó al pueblo israelita también a nosotros nos puede pasar si no estamos dispuestos a consultar nuestros planes con Dios. No nos empeñemos en algo que no glorifique a Dios o que no sea sano ni legal, por así decir, porque literalmente, hermanos, si nosotros no somos correctos ante las leyes terrenales, también no podemos esperar la bendición de Dios sobre nuestras tareas, nuestros negocios, nuestros emprendimientos que podamos tener. Hay que consultar a Dios. Si logramos tener un poquito de éxito y sin que nosotros estemos cumpliendo la voluntad de Dios, entonces, hermanos, debemos examinar, ¿es posible que Dios nos haya dejado hacer nuestras tareas o lo que nosotros queríamos en nuestros corazones? Aunque nuestros deseos quizá no fueron los más santificados, Dios nos va a dar en cierto momento una lectura que hago yo como pensar, ay, que vean cómo salen. Si tenemos diligencia puede que tengamos algún éxito, pero al final la aprobación de Dios no estará sobre nuestro trabajo. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, quiera el Señor que nosotros sí podamos tener esa buena ventaja de consultar a Dios para que las cosas que nos conceda el Señor sean por su voluntad y no que nosotros estemos forzando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, muchas gracias por habernos concedido el privilegio de llegar a la intimidad de vuestros hogares. Ahora quisiera elevar una oración al Todopoderoso para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo, muchas gracias por habernos permitido meditar en esta hora, en esta mañana. Deseamos, Señor, recibir tu dirección. Deseamos depositar sobre tu sabiduría todas aquellas empresas, todos aquellos emprendimientos o labores espirituales que nosotros necesitamos desarrollar. Queremos que tú las apruebes. Queremos también que guíes los pasos de todos tus hijos para que los trabajos que desarrollemos sean aprobados por ti. Ahora, Señor, bendice a nuestros hermanos que se conectan con nosotros y tratan de compartir estas enseñanzas valiosas. Qué maravillosa oportunidad nos da, Señor,
de poder emprender estos mensajes, lograrlos comprender y aplicarlo en nuestra vida diaria, debería ser nuestro objetivo principal. Ahora, Señor, perdona nuestras culpas, ayúdanos a mejorar cada día y permite que un día estemos contigo en las mansiones eternas. Oramos por estas bendiciones en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. A las personas que se conectaron, les agradecemos en el nombre del Señor. Deseamos también que tengan muchas bendiciones. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo mañana mismo en otro programa que nos toca desarrollar todavía. Que el Señor os guarde, mis queridos hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Amén.